So you better run and drown this up to you, baby. Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a Show True Books, el canal donde siempre hablamos de libros. En el video de hoy les traigo una reseña sobre Los Miserables del autor Victor Hugo, la cual es una célebre obra y súper clásica de la literatura francesa, así que vamos allá. Antes de hablar de la reseña directamente del libro, me gustaría contarles algunos datos sobre el autor, Victor Hugo. Victor Marie Hugo, que de hecho tiene mi segundo nombre, nació el 26 de febrero del año 1802 en París, Francia, una fecha que merece todos los honores y homenaje por la gran influencia que tuvieron sus obras en lo que fue el siglo XIX. Poeta, dramaturgo y novelista, es considerado un ícono de las letras y de paso también es considerado como uno de los literatos más influyentes del siglo XIX. El legado de Victor Hugo atraviesa por una gran cantidad de géneros y espacios artísticos, tal como lo demuestra en obras como Odas o Baladas, Hojas de Otoño o Contemplaciones, que son pertenecientes a la poesía lírica. Pero también lo demuestra con obras destacadas como lo son Nuestra Señora de París, publicada en 1832, y Los Miserables, publicada en 1862. Precisamente esta última pieza literaria se encuentra en la lista de una de las obras más influyentes del siglo XIX. A través de su argumento, Victor Hugo invita a la reflexión profunda sobre el bien y el mal. También examina con alto grado de complejidad las leyes, la política, la justicia, la ética y la religión. Una cosa muy importante que tienen que saber para poder entender un poco la historia es que este libro está dividido por capítulos que están dedicados a cierto personaje del libro. Inicialmente en la historia, cada uno está separado. Empieza con Jean Valjean, después se va por Fantine, después se va por Cosette y así sucesivamente, hasta que al final él comienza a entrelazar las historias de los personajes de una manera increíble y les da un porqué a todo y de paso también como que hace que todo tenga sentido. Pero como digo, inicialmente uno no tiene nada que ver con el otro, todo va pasando poco a poco. Pero el primer capítulo que nos aparece es cuando una persona llamada Jean Valjean llega a un tipo como de ciudad buscando una mano amiga que lo ayude, ya que donde quiera que había ido nadie lo había querido, como el quien dice, brindar esa mano amiga o tener misericordia de él, dado el caso que él había acabado de salir del presidio, o sea, había sido preso como por 10 años, lastimosamente por buscar, o por mejor dicho, por robar un poco de pan para llevarle a sus sobrinos, ya que no tenían que comer. Cuando llega a esta ciudad, este personaje llamado Jean Valjean, en este caso se encuentra que por fin alguien tiene, como el quien dice, un poco de misericordia de él, y este es nada más y nada menos que un obispo y le brinda la mano amiga, y pues no se la niega y de hecho lo trata hasta bastante bien. Y esto como que resulta hasta un poco chocante para él porque como que no está acostumbrado a eso. Pasar 10 años en el presidio pues obviamente no es nada fácil y que donde quiera que vayas te rechacen es algo mucho peor todavía. Ese es el capítulo inicial. En el siguiente capítulo entonces podemos ver cómo el autor se traslada quizás a otros personajes. Tenemos personajes en este caso como Fantine, que era como una chica que estaba viviendo como su juventud y que por ciertas situaciones quedó embarazada y llegó a tener una hija que se llamaba Cosette. Por razones del destino, lastimosamente, ella tiene que abandonar a Cosette justamente como en la misma ciudad donde inicialmente llega Jean Valjean, porque no tiene dinero y tiene que dejarla con alguien a quien la cuide para poder irse a trabajar. Entonces ella deja como a la niña Cosette en un lugar donde se la puedan cuidar, pero lastimosamente en este lugar se la maltratan demasiado y ella ni siquiera se llega a enterar, pues claro, está en la otra parte de la ciudad. Entonces aquí también entran grandes personajes que a pesar de que no me agradaron sus actitudes y personalidades, tengo que aceptar que el autor logró encarnar bastante bien el sentimiento que él quisiera encarnar de la avaricia, de la maldad, de todo lo que es malo en esta vida, y es con los Thénardier, que es como una especie de familia que son oportunistas, aprovechados, malvados, ladrones, digámoslo así de esta manera, y son los que se quedan cuidando a la pequeña Cosette, ya que ellos tienen como un puesto donde la gente, una posada, donde las personas obviamente se quedan cuando vienen de viaje, y pues inicialmente acogen a Cosette para cuidarla, pero cuando la madre se va, se aprovechan de ella para que ella en este caso se encargue de hacer todos los deberes, de la limpieza, y la tratan como una especie de cenicienta, digámoslo así.
Y como les dije, lastimosamente no les puedo seguir contando de más personajes, ya que los demás personajes les estaría haciendo spoiler a lo primero que pasó en el libro y no quiero arruinarles la lectura. Pero quiero que sepan que después de la historia de Fantina, de Cosette, vienen otros personajes muy interesantes, de verdad bastante profundos, que hay que analizarlos. Vienen personajes como Javert, vienen personajes como Marius, otro personaje que me encantó, que representa muy bien la inocencia, pero no me sé pronunciar el nombre. Pero de verdad el autor tiene muy buena manera de crear personajes tan diferentes, tan diversos y con personalidades increíbles y que te dejan demasiada reflexión. Sí, en sí, lo que noto que el autor quiso retratar en la obra es la sociedad de la Francia del siglo XIX. Era una sociedad que, como el mismo nombre del libro dice, era bastante miserable. Era una sociedad llena de injusticia, era una sociedad bastante corrompida por el poder. Vemos cómo las personas básicamente se mataban por un pedazo de pan. En este libro vemos muchas revueltas porque justamente el autor quiso retratar como cuando Francia se encontraba medio en revolución. Sé que en muchos capítulos vemos cómo el pueblo se enfrentaba al gobierno en busca de lo que verdaderamente ellos necesitaban. Hubo un personaje del cual, como toda persona media tonta en verdad, recuerdo que al inicio de los primeros capítulos no me agradaba mucho porque tomó ciertas actitudes que yo me ponía a pensar y decía, no tiene mucho sentido, pero de verdad es que agradezco haber cambiado mi manera de pensar, porque fue uno de los personajes que de hecho tuvo mayor desarrollo en toda la historia. Siento que fue el personaje que representa lo que son las segundas oportunidades, representa lo que es reconstruirse, pero al mismo tiempo representa en sí lo que es la sociedad cuando ésta es injusta contigo. Y de verdad es que fue un personaje que a mí me dolió, que a mí me llegó y que retrata perfectamente a veces cosas que pasan, que aunque nos duelan, suceden así de lo injusta que es la vida. Y este sin duda es Jean Valjean, así que si leen el libro y ven el personaje, acuérdense de mí que se los dije. Cosas que más aprendí de este libro y creo que fue una enseñanza que se va a quedar conmigo es que el mayor presidio que puede tener el ser humano sin duda es el cargo de conciencia. El autor dejó esto bien plasmado en el libro. Vemos personajes que a pesar de que se han reconstruido, personajes que a pesar de que han cambiado su manera de pasar del mal al bien, como quiera la conciencia los sigue atacando y eso de verdad me dejó algo como eso en la mente de que Dios de verdad pasa lo que pasa y te sigue eso en la mente volviendo loco. Me gustaban mucho las ironías que utilizaba el autor y la manera a veces sarcástica en las que él hablaba. No les conté, pero yo tuve la oportunidad de leerme este libro como en dos formatos. Hubo una mitad o un 40% que me lo escuché en audiolibro, que la verdad fue un placer escucharlo de esta manera porque el audiolibro estaba medianamente dramatizado y pues eso como que le daba un toque más divertido al libro, pero lastimosamente no me estaba gustando que el audiolibro, a pesar de ser muy bueno, era como una especie de resumen y yo no quiero un resumen, yo quería la historia completa. Y entonces decidí cuando ya estaba como por un 40% pasarme a la lectura en digital y ahí fue que empecé a leérmelo de verdad. Cuando pasé del audiolibro a la lectura en digital fue un golpe un poquito brusco, ya que en el audiolibro como que se obviaban o se saltaban ciertas descripciones, no innecesarias, pero que sí eran un poco redundantes y pues el autor es bastante explícito, o no explícito, sino que es bastante descriptivo en todo. Hay escenas que se vuelven un poco pesadas de leer, pero que son importantes leérselas todo para tú poder entender la historia. Si te saltas uno, vas a estar perdido entonces en el siguiente capítulo. ¿Cómo recomiendo este libro? Bueno, recomiendo que te lo leas cuando estés en una etapa de tu vida en la cual no tengas tantos compromisos. ¿Por qué? Porque es un libro que lleva, o que mejor dicho, requiere mucha concentración mental, ya que la forma o la narración en la que está escrita es un poco pesada, no es tan fluida. Después de un tiempo le coges el hilo, pero inicialmente es un poco pesada, más si no es el tipo de libro que estás acostumbrada a leer. Entonces, en un momento en el que no tengas casi compromiso, casi no tengas tarea,
tareas o trabajos, recomiendo que pueden empezar a leérselo. Lo digo por experiencia vivida. Recomiendo este libro si deseas leer clásicos, porque esto es un clásico de la literatura francesa y pues no sé si universal, pero sé que es muy importante, y este libro justamente me lo estaba leyendo también aparte de la lectura conjunta, porque me hice una lista de clásicos indispensables que muchas personas deberían de leerse, y justamente este estaba, así que dije pues perfecto, aprovecho. Así que si ustedes están interesados en leer más clásicos, ya saben que Los Miserables puede ser una de sus opciones. Si te gustan los libros que a través de historias con personajes o con situaciones que pasan te enseñan una reflexión y te enseñan situaciones que pasan en la sociedad, también te recomiendo Los Miserables. Creo que no hay mejor obra para ello. Y pues también te recomiendo leer Los Miserables si sos una persona a la cual le gusta leer tochos de libros, porque a pesar de que yo me lo leí en digital, yo estuve viendo ese libro como era en físico, y literalmente los 2 tomos, porque para el colmo, o sea, aparte de que es un tocho, está dividido en 2, o sea, y los 2 tomos parecen martillos. Yo sé que eso puede acabar con mi cabeza, así que de verdad, si a ustedes les gustan los libros grandes con muchas historias, Los Miserables son para ustedes. Y pues obviamente estuve investigando y les quiero traer 3 datos curiosos súper interesantes sobre Los Miserables. El autor reconoció que para darle forma a sus protagonistas se inspiró en un personaje de carne y hueso, y nos estamos refiriendo a este personaje. Un criminal francés que luego se redimió y pasó a convertirse en uno de los primeros investigadores privados de la historia. En concreto, le dio forma a la primera agencia de detectives de la cual se tiene constancia. 2. Esta novela se ha considerado como un símbolo de la injusticia social y como una pro-revolución. El autor se tardó nada más y nada menos que 33 años en acabarla, y yo tardé menos de un mes en leérmela. Y hasta aquí el video de hoy. De verdad espero le hayan disfrutado y espero hayan aprendido un poco y se hayan motivado a querer leer este gran clásico de la literatura francesa, Los Miserables de Victor Hugo. Como siempre, la típica promoción de que si les gusta mi canal y les agrada el contenido, suscríbanse y denle a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video, ya que si no activan esa campanita yo puedo subir como 7000 videos a la semana y ustedes ni se van a enterar, así que por favor háganlo. Si les gustó este video en específico, no olviden de dejarme su like, que es algo que a mí me motiva mucho y que me hace saber que el contenido que estoy creando a ustedes les está gustando. Pueden dejarme también sus comentarios de si se han leído la obra Los Miserables, qué les ha parecido esta obra, qué ustedes aprendieron, porque la verdad yo los voy a estar leyendo y de paso pues obviamente compartimos. Obviamente también les digo que vayan a mi segundo canal que se llama Curiosity, donde hablo de historia, curiosidades y mucho más. Síganme en mis redes sociales que están en la cajita de la descripción, y pues creo que hasta aquí el video de hoy. Espero de verdad les haya gustado. Nos vemos.